Hola estudiantes y bienvenidos a este video de Universidad Panamericana Virtual. En esta ocasión vamos a trabajar el tema del modelo CAMP, que es la valoración de activos de capital. Dicho en inglés es el Cost Assets Price Management, que básicamente es un modelo que nos ayuda a medir cuál es el rendimiento que tiene una inversión bursátil, es decir, el valor o el rendimiento que puede llegar a generar derivado del riesgo una opción de compra de acciones en bolsa. Para ello, primero quisiera explicaros cuál es el manejo o la fórmula general, y nos dice que el retorno o rendimiento, es decir, la R con asterisco, es igual al retorno requerido, es decir, al dato que debemos de llegar. La KRF es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo se asume que es la tasa que paga un bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué, me puede preguntar usted? Porque se considera que Estados Unidos es el mejor pagador del mundo. Entonces deberíamos de ir aquí en la web, páginas como Investing o Yahoo Finance, nos pueden determinar cuál es el valor que puede pagar un bono del Tesoro, y es el cupón. En este caso, un cupón de un bono del Tesoro de Estados Unidos paga un 2.37,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa yo debería de ser capaz de poder tener sin riesgo alguno una inversión en bolsa. Al comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, mi dinero mínimo debería crecer un 2.37%. El beta es un coeficiente que lo tenemos acá, que se deriva de la covarianza del mercado contra la varianza. Hoy en día existen muchos softwares sofisticados para trabajar esto. Yo les voy a hacer ahorita la demostración de cómo se calcula un beta, y nos dice que es la covarianza con el mercado dividido la varianza de mercado. Entonces, para sacar variaciones, primero debería de tener el valor de una acción y el valor que tiene esa acción en el mercado. Y debería de sacar sus variaciones de una manera muy sencilla, que es básicamente actual menos anterior dividido anterior, hasta llegar a toda la serie de datos que tenga. Esto se puede obtener fácilmente trabajándolo de nuevamente páginas como Investing o Yahoo Finance. Si yo quisiera saber, por ejemplo, Coca-Cola y quisiera invertir, hay datos históricos que me pueden dar inversiones a 1, a 3, a 5 años en rangos de datos, y yo podría estimar esto versus un índice, que en el caso de Coca-Cola su índice es el Nasdaq o el precio de mercado, y bajo esas prerrogativas yo empezaría a trabajar y tendría el índice de mercado y el índice de mi acción. Pero gracias a la tecnología hoy tenemos muchos softwares que nos trabajan estas fórmulas, y nos dice básicamente el modelo CAMP, que es la covarianza con el mercado. Es decir, yo debería sacar una covarianza. En Excel es igual a decir a covarianza de M, ¿sí? Y tendría que tener dos matrices. Y como les digo, esto solo lo tomo como un dato explicativo para poder ver el tema de dónde salen todos los datos para un método CAMP, dividido la varianza del mercado, que sería sacar todas las derivaciones. Y nuevamente, ¿verdad? El hecho que tenemos
de poder definir los betas a través de esta división. El resultado es 0.8029 y ese es mi beta. El beta básicamente indica, cuando es menor a 1, que la acción que voy a comprar en bolsa tiene menos riesgo que el mercado. Si es igual a 1, que tiene menos riesgo de mercado, y si es mayor a 1, que es más riesgosa que el mercado. Como hemos visto los conceptos, a mayor riesgo deberíamos de tener mayor retorno, mayor ganancia. Teóricamente, aunque en la realidad podríamos llegar a no ganar nada, ¿verdad? Entonces ahora podríamos hacer un pequeño ejemplo tomando de base estos datos. Y dice así el ejemplo de la siguiente manera: existe la posibilidad de comprar una acción en una entidad que vende drones. Si usted sabe que los bonos del tesoro están pagando un 2.375, ya sabemos de dónde salen estos datos, el mercado de la tecnología paga un 7% en promedio y el coeficiente beta de mercado es del 1.6, se le solicita que valore el precio de dicho activo de capital. Es decir, nos preguntan que si podemos predecir cuánto debería de ganar una persona o una empresa al hacer este movimiento. Entonces calcularíamos de la siguiente manera y diríamos que la tasa libre de riesgo, es decir, tasa libre de riesgo es el 2.375%, el beta es 1.6, quiere decir que es más riesgoso que el mercado, y el retorno promedio, que es KM, es del 7%. Con estos datos yo puedo hacer mi fórmula. Mi planteamiento es muy sencillo y diré que la tasa libre de riesgo más, yo haría un paréntesis, ¿verdad? Tasa libre de riesgo más el beta por la tasa libre de riesgo menos el riesgo de mercado menos la tasa libre de riesgo, me daría como resultado que una inversión en drones tendría que darme una respuesta de 9.78. Esto quiere decir que si yo invierto $100,000 o 100,000 quetzales o 100,000 euros en este tipo de acciones, debería obtener un retorno de 9.775. Usted ve que es un riesgo alto, más allá del mercado, no necesariamente recomendable. También, si tiene un riesgo menor al mercado, es muchísimo más recomendable invertir en ese tipo de empresas o estar en riesgos de mercado. Esto nos sirve ya cuando queremos expandir o hacer crecer nuestros negocios y poseemos la suficiente liquidez para hacerlo. Para este curso vamos a trabajar con datos estimados así, ya con las betas calculadas, con los riesgos de mercado y con las tasas libres de riesgo. En este video la intención es que usted conociera de dónde salen esos datos y por qué es que se calculan así, que sí se pueden calcular manualmente, pero que ahora tenemos la ventaja de tanto software y tecnología que nos permiten tenerlos de una manera más rápida y ya únicamente aplicar nuestra pequeña fórmula, que es una multiplicación y una suma respetando la jerarquía matemática, ¿verdad? Primero hacemos la resta porque está dentro del paréntesis, luego la multiplicamos por el beta y de último lo sumamos con la tasa libre de riesgo. Cualquier consulta o duda me puede comentar en el foro de discusión o en el campus virtual.